Es un jueves de salud y de belleza y se encuentra la doctora Lisa María Pompa esta mañana con nosotros, como siempre, de Limar Centro de Excelencia en Obesidad. Y hoy con un tema muy importante que hay que tener muy en cuenta cuando se habla de la obesidad. Es todo las complicaciones que puede traer alrededor. Y bueno, hay que aprender a detectar los síntomas, ¿no? Doctora, buenos días. Muy buenos días. Sí, efectivamente traemos este tema de los síntomas que puede presentar un paciente con obesidad y también las complicaciones que esta puede causar a largo plazo, ¿no? Sobre todo me interesa ver este tema porque hay muchos pacientes que nos preguntan qué características deben de tener para poder calificar o ser candidatos a un tratamiento, desde que sea conservador el tratamiento, no invasivo o hasta una cirugía para perder el peso, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito o repasar cuáles son estos síntomas y cómo se diagnostica la obesidad, ¿no? Si podemos pasar el primer material que traemos, vamos a recordar que en realidad la definición de lo que es la obesidad se va a relacionar con el índice de masa corporal, este índice del que tanto hemos platicado, que en realidad es el peso del paciente entre su altura al cuadrado. ¿Qué tiene esto de importante? Solamente quiere decir que un paciente que tenga mucha altura va a poder tener más peso, obviamente, ¿verdad? Un paciente más bajito, pues va a tener el peso va a tener que ser un poco más exacto, menor, etcétera. Y creo que al final del día eso no es tanto que se compare, sino como la capacidad de cada cuerpo por la altura, ¿no? que tiene, ¿no? Porque eso tiene también una relación con la resistencia de tus articulaciones, con la capacidad de tus pulmones, de tu corazón, etcétera. Entonces, no es lo mismo una persona que pese 100 kilos y que mida, por ejemplo, unos 55, unos 60, a un paciente que mida 1,90 y pese los mismos 100 kilos. Obviamente, el paciente más bajito, con más, o sea, de altura, con más peso, pues va a tener un índice más alto, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a sacar de conclusión cuando nosotros hacemos ese índice de masa corporal? Que por cierto en limar.com pueden calcularlo y podemos ver en qué grado de obesidad o de peso o de sobrepeso o de peso sano está el paciente. Vemos que un paciente normalmente, si hacen esta división, va a tener un peso saludable, va a estar en un índice entre 18.5 y 24.9. Para estar en sobrepeso es de 25 a 29.9 de índice. Y esto aquí quiero puntualizar porque muchos pacientes que vienen a consulta pueden decir, pues yo traigo un poco de sobrepeso. Y en realidad en la tabla andan en 40 de índice y es una obesidad tipo 3. Entonces a veces tendemos a creer que poquita o mucha obesidad es solamente un problema como leve, ¿no? El paciente que tiene este problema a veces lo tratamos también de aminorar. Eso es lo que le iba a decir, a lo mejor es eso, ¿no? El querer aminorarlo, pero al final del día existe una forma de tabularlo o como de medirlo. Así y es esta. Esa es la que no miente, ahí es donde médicamente usted puede definir. Así es. ¿Cómo está el paciente? ¿No? Podemos definir cómo está el paciente y quiero comentarles que, bueno, entre más abajo esté el paciente en la tabla, ¿sí? Quiere decir que estas comorbilidades o enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades articulares, apnea del sueño, esa dificultad para respirar en la noche, todas estas enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad se van a hacer mayormente presentes cuando el índice o en la tabla están más abajo, ¿ok? Entonces, esta va a ser la manera de clasificar al paciente. Ahora, si nosotros podemos determinar qué síntomas va a tener un paciente, independientemente del índice, van a presentar por la misma obesidad, pueden presentar insomnio,
apnea del sueño, que es esa falta de oxigenación en la noche, ¿verdad? Que a veces si el paciente está casado, la persona que hace el diagnóstico generalmente es su pareja, ¿no? Su esposo, su esposa, escucha, ¿no? Y dice, mi marido ronca en la noche y de repente pausa o deja de respirar y me asusta. Entonces son datos que nos pueden orientar a que nosotros hagamos este diagnóstico. Dolores de espalda, de articulaciones, ya lo mencionamos, que pueden ser específicamente por el exceso de peso, sudoración excesiva también, sentirse sin aire o fatiga, y sentimientos también de que tienen un poco que ver con el estado psicológico del paciente, que esto involucra depresión, puede ser ansiedad, puede ser tristeza inexplicable, ¿verdad? Y estos pacientes a veces cuando presentan este tipo de síntomas, pues no lo relacionan a nada en particular, simplemente no quieren salir, no quieren ir a eventos sociales, cosas de esas, ¿no? Sí, y más porque lo que sucede con alguna enfermedad o algún padecimiento en la mente normalmente se ignora. Así es. ¿No? Aparte. Así es, se ignora. No se le presta atención. No se le presta atención, ¿verdad? Y es muy importante que la gente que nos está viendo identifique estos síntomas, porque puede que tenga el problema de peso solamente y que no haya relacionado que esos síntomas que tiene son por el peso. O sea, a veces la gente piensa que es independiente, ¿no? Ahora, la obesidad también va a tener algunas complicaciones ya bien específicas, a las que el paciente puede de alguna manera prevenir o estar alerta a esto. Y estas las veo todavía más peligrosas. Creo que esa es la palabra correcta, ¿no? Sí, el paciente con obesidad va a tener la predisposición a, por ejemplo, hiperlipidemia, que es esta condición de grasas elevadas en el cuerpo, que puede ser colesterol, triglicéridos o ambos. El paciente con obesidad también va a tener esa predisposición a cierto tipo de cánceres, ¿ok? Este tipo de cáncer puede ser de matriz, de ovario, de mama. Todos estos en la mujer. Es muy importante que cualquier paciente con obesidad, su revisión rutinaria, anual o cada 6 meses, según lo recomiendo su ginecólogo, sea muy puntual y no se le pase, porque tienen predisposición a esto por el solo hecho de ser obesos, ¿no? Esto es más frecuente en ellos. Cáncer de colon, de recto, de próstata, estos son más comunes en hombres obesos. Entonces hay que estar pendiente. No solamente es la obesidad y las complicaciones de la misma, sino que puede predisponer a estas otras complicaciones. Ahora, presión alta, de lo más común que ya hemos comentado. En mujeres, infertilidad, porque generalmente son pacientes que cursan con periodos menstruales irregulares o problemas de síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Y estas son pacientes que traen el sobrepeso o tienen obesidad y que han batallado para embarazarse constantemente y no saben por qué. Finalmente nos llegan referidas del ginecólogo para perder peso porque no se pueden embarazar. Ya lo habíamos comentado, cómo la cirugía puede ayudar, ¿no? Problemas del corazón como infartos, etcétera, y la diabetes tipo 2. Todas estas, si se relacionan, si eres un paciente con obesidad y tienes alguno de estos, es muy probable que vas a requerir de algo realmente efectivo, y eso puede significar cirugía o un tratamiento conservador guiado por un equipo multidisciplinario. Y si se tiene uno, puede tener el otro y el otro, o sea, se van relacionando. Se van relacionando. Entonces aquí tenemos una imagen representativa, ¿no? El paciente obeso tiene dolores articulares, ronca, puede oxigenar mal en la noche, se siente fatigado, a veces se siente triste,
Y pues nosotros en el cambio que realmente vemos en este trabajo que hacemos en LIMARP en equipo, vemos que el tema que vemos en esta diapositiva, pues es muy evidente el peso, claro. ¿no? Cómo se ve por fuera el paciente, pero mayormente pero por dentro impacta a prevenir todas estas complicaciones de las que hoy les he platicado, ¿no? Si tenía muchas de esas enfermedades, en algunos casos pueden eliminarse, en otras se pueden controlar. Así es. Y si continúan con un buen estilo de vida, claro, es algo de lo cual pues podrían no preocuparse, claro, ¿no? Claro, no, los pacientes en realidad que tienen este tipo de condición, de enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad, tener sobrepeso es una enfermedad que condiciona otras que ya platicamos, claro. Entonces realmente hay que identificarlas y hay que tomarlas en serio. Si usted tiene alguna de estas condiciones y obesidad, es muy probable que la solución esté perdiendo el peso y se corrija todo lo otro. Lo hemos visto en miles de pacientes que tienen todo este conjunto de síntomas y todo este conjunto de enfermedades ya muy desarrolladas y que después de un tratamiento efectivo para la pérdida de peso, estas van mejorándose o desapareciendo poco a poco. Claro. Muy bien, doctora, pues muchas gracias por esta información. Yo quiero recordarle a todo el mundo, y esto que mencionaba al inicio, cómo detectarlo, el índice de masa corporal. Recuerde, en limarp.com lo puede encontrar la tabla para calcularlo, ¿no? Y bueno, ya vea usted, dependiendo de su índice de masa corporal, no deje el sobrepeso, es algo que me gustaría. Así es. No deje, nada más es sobrepeso, todavía no es obesidad. No deje eso. No hay que dejarlo sobre todo porque a veces los familiares o los amigos, pues no, o dicen no es tanto. Ajá. Pero en realidad en papel, ya en un registro clínico, pues por fuera no será tanto, pero a la hora de hacer estudios y decir, no, este paciente tiene todas estas cosas que se relacionan con su problema de peso, pues sí es bastante como para darle una solución, ¿no? Así es. Así que bueno, acérquese, ahí están los teléfonos también para que haga una cita, para que vaya a esta valoración, que es el primer paso. Es el primer paso. Para enfrentar la obesidad. Es correcto. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Gracias, a sus órdenes.